Bueno, bienvenidos al nivel número 6 de electrocardiograma. Ya falta poco para terminar el curso. Es un tema muy importante el que vamos a tocar. Este tema es sobre el intervalo QT y sus demás secretos. Yo les recomiendo ver la secuencia de 5, nivel 5.1 y el nivel 6. Si no ve el nivel 5, es muy probable que no entiendan muchos términos que vamos a tocar acá en este nivel. Este es el nivel que vamos a tener en cuenta al finalizar este curso. Las mismas recomendaciones, es educación virtual dirigida a mis estudiantes de sexto semestre de medicina. La idea es que descansen. Una vez tengan descanso, se sienten y vean el video para que puedan sacar el mejor provecho. ¿Cómo es el orden de la interpretación del electrocardiograma? Primero la técnica de la toma, posteriormente miramos si el ritmo es sinusal o no es sinusal, posteriormente miramos la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular, tomamos el eje, miramos las conducciones cardíacas y observamos si en esas conducciones cardíacas hay anormalidades morfológicas. Ese es el orden que hemos recomendado. En ese momento estamos haciendo nuevamente énfasis en las conducciones cardíacas. Recuerden que en las conducciones cardíacas la clave es observar el tiempo que dura cada onda. Por ejemplo, la conducción interauricular, la onda P, debe medir entre 80 a 100 milisegundos. La conducción auriculoventricular, el PR, entre 120 y 200 milisegundos. En la comunicación interventricular, el QRS, entre 80 y 100 milisegundos. Y posteriormente vamos con todo el QT, que es la sístole y diástole ventricular, que el valor normal en hombres es hasta 430 milisegundos y en mujeres 450 milisegundos. Nuevamente vamos a tomar una parte del potencial de acción, lo más básico. Vamos a iniciar mencionando que la célula se encuentra en reposo, es negativa en su interior y es positiva el exterior. Lo primero que sucede es que se abren los canales rápidos de sodio y la polaridad cambia. La despolarización quiere decir que la polaridad cambia. De ser negativa al ingresar el sodio, que es un ion positivo, se convierte en positiva la célula. Posteriormente, para equilibrar las cargas y hacerla más negativa, empiezan a salir los iones potasio dentro de la célula. Recordemos que el potasio es positivo y la intención de la célula es empezarse a poner negativa para volver a recuperar su estado natural. Entonces sale lo que es el potasio, posteriormente se abren los canales de calcio, se forma la fase de meseta, sigue saliendo iones de potasio. En esta fase lo que más me interesa es que tengan en cuenta que aquí el potasio, independientemente si entra o sale, el calcio si entra y sale, aquí lo que sucede es que se altera el potencial de acción en esta fase de repolarización. Y la repolarización se ve en el segmento ST y la onda T. O sea que en los daños de estos electrolitos, sea lo que sea, van a generar alteraciones del ST y la onda T. ¿Correcto? Por ejemplo, si hay alteraciones del QRS, el problema vendría siendo principalmente en los canales de sodio. Ese concepto debe ser claro. Si aumenta el potasio o aumenta el calcio, hace que se acorte el potencial de acción independientemente de la enfermedad, lo que nos daría una disminución de la conducción o del tiempo, y esto daría un QT corto. Por ejemplo, si hay disminución del potasio o del calcio, daría un QT largo, sea en la enfermedad que sea. Eso tiene que ser claro. A potasios y a calcios elevados, QTs cortos, y a calcios y a potasios disminuidos, QT largo. Es lo más importante que debe usted aprender hoy. Saber también que cuando sale o no hay potasio, pues se altera el nivel de umbral y se altera el nivel de reposo, lo que va a disminuir el automatismo cardíaco. En el caso de la fase 4, que es donde se presenta el automatismo cardíaco, dependiendo si
si la pendiente es más vertical o es más horizontal. La más vertical es la que mayor tiene automatismo, la vertical tiene menos, por dar un ejemplo. Y también el potencial de umbral se va a alterar, que es el estímulo que permite la fase de despolarización. Conclusión, los electrolitos afectan esta zona que es el QT. Correcto, lo pueden afectar. Y aquí viene la sístole ventricular y aquí viene la repolarización ventricular. Recordemos el complejo QRS, el ST, la onda T y al final observamos la onda U. Tengan en cuenta que el intervalo QT se mide desde el inicio del complejo, es decir, complejos que tengan ondas Q desde el inicio de la Q, complejos donde no haya onda Q desde el inicio de la R, hasta la onda T. Ese sería el intervalo habitual. Ahora, si ven una onda U, se mediría hasta donde termina la onda U, dependiendo si la onda U está muy pegada a la onda T. Luego este QT aquí estaría mal medido porque realmente se debería medir hasta terminar la onda U. La onda U puede ser, tiene que ver con las fibras de Purkinje. Recordemos nuevamente, el QT se mide desde el inicio del complejo hasta donde termina la onda T. Tengan muy en cuenta que el QT depende mucho de la frecuencia cardíaca. A frecuencias lentas, el QT es ancho. A frecuencias rápidas, el QT es estrecho. Por eso, hay que corregir el valor medido del QT que le dio en milisegundos, 400, 800, Hay que medir ese intervalo QT y lo que nos dé hay que corregirlo dependiendo del RR, que vendría siendo dependiendo la frecuencia cardíaca. Hay muchas formas de medir el QT, muchísimas. Yo les recomiendo descargar una aplicación que se llama QX Calculator, que además de medición del QT tiene muchísimas fórmulas que le pueden servir. Simplemente lo que hay que hacer en esa aplicación es colocar lo que le dio medido el QT y adicionalmente la frecuencia cardíaca, no le pide más. Le pregunta qué frecuencia cardíaca tiene su paciente, 80. ¿Cuánto le dio el QT? 460 milisegundos y le saca el valor. Ya, eso es todo. Valor normal 350 a 430 en hombres y en mujeres de 350 a 450. Cuando está por debajo de 350 hablamos de que es un QT corto y cuando está por encima de 450 como regla general está prolongado. Para decir que realmente está largo es muy discutido, pero habitualmente un QT no debería ser mayor a 500 milisegundos, aunque eso varía dependiendo de dónde se lea. Técnicas. Tenemos la técnica de Bassett. Básicamente se usa cuando la frecuencia ventricular es normal. Hay otra fórmula que es la de Framingham, que se podría utilizar en frecuencias ventriculares que sean menores de 60 o mayor de 110. Y cuando la frecuencia cardíaca es baja, se recomienda la de Hodge o la de Fredericia. Cualquiera de esas, con esas características, la pueden buscar en la aplicación que les comenté. ¿Qué hay que hacer? Primero, con el QT hay que medir 3 ciclos de QT, o sea, un trazado de dedos largo con un QT medido en el primer ciclo cardíaco, luego el segundo y luego el tercero. Mira los valores y saca un promedio, suma lo que le dio y lo divide en 3. La primera posibilidad es que sea normal. Si es normal, tranquilo, el QT está normal a menos de que tenga alguna alteración morfológica muy grosera. Pero habitualmente ya con que sea normal ya está bien. Siempre acostúmbrese a medir las conducciones en orden, como ya se les explicó a lo largo del curso, y el QT no es una excepción. Si el QT es anormal, usted va a tener dos opciones. Una, que sea normalmente corto, sea menos de 350, o dos, que sea normalmente largo, más de 500 realmente, que es lo que clínicamente sería importante, incluso un poco más, pero eso es discutible. Entonces, el QT corto, lo primero es alteración electrolítica. Básicamente, o elevación del calcio,
hipercalcemia, o elevación del potasio, es decir, hipercalemia, ¿correcto? Acuérdese que ambas acortan el QT por acortamiento del tiempo del potencial de acción. Otra posibilidad es algo que se conoce como repolarización precoz, que es un patrón natural en pacientes jóvenes. Habitualmente es un hallazgo benigno, la repolarización precoz no tiene gran asociación con mortalidad, pero hay algunos casos que dicen que podría asociarse a muerte súbita. Y la otra posibilidad es que se trate de un QT corto congénito por canalopatía. Las canalopatías son alteraciones de canales, son muchas, están en estudio, son muy complejas. Simplemente, como son congénitas, se manifiestan en pacientes más bien jóvenes, adultos jóvenes o niños jóvenes, ¿sí? O infantes, perdón. Eh, lo más importante es que se asocian a QTs en promedio de 330 milisegundos. Recuerden que para poder decir que está corto, uno debería sacar un promedio y con eso incluso no queda uno tranquilo. Hay que hacer un electrocardiograma Holter para mirar el ciclo circadiano. Cuando uno duerme normalmente la frecuencia cardíaca baja. Y si baja la frecuencia cardíaca, acuérdense que a frecuencias cardíacas bajas, QTs largos. Uno espera que el QT esté largo. Si el QT no se alarga y sigue siendo corto, eso ya pasaría a ser anormal. Eso es muy importante. A veces se puede inducir ese cambio con medicamentos como los beta bloqueadores que buscan bajar la frecuencia ventricular para mirar si el QT de verdad se alarga, está corto realmente o es por la frecuencia cardíaca. Siempre es importante corregirla. Entonces, en el potasio, depende del valor de potasio, ¿no? Entonces, si el potasio se eleva, lo primero que va a pasar por encima de 6.000 equivalentes, normalmente el valor va hasta 4.5. Hipercalemia leve hasta de 4.5 a 5.5, moderada 5.5 a 7.5 y severa por encima de 7.5. Yo realmente pienso que una hipercalemia es severa y requiere un manejo urgente, principalmente cuando hayan cambios eléctricos. Y cualquier hipercalemia o hipocalemia o hipercalcemia o hipocalcemia debe tener un electrocardiograma. Eso es lo más importante. Entonces, como el potasio está por encima de 6, lo primero que va a hacer es acortar el QT porque acorta el potencial de acción y va a generar unas T picudas. Tengan en cuenta que esta T es muy anormal. Recuerden el video número 5 del nivel 5, donde la T no debe sobrepasar el QRS, o sea, esta T está realmente alta. No debe ser mayor a 8 milímetros, 8 cuadritos si se miran en el plano precordial, o si se miran en el plano frontal no debe ser más de 5 cuadritos. Miren que es de una base más bien estrecha, ¿sí? Las bases anchas son más de isquemia cardíaca e infarto. Tengan eso muy frecuente, muy importante eso. 2. A medida que empieza a aumentar el potasio a niveles peligrosos, aparece prolongación del QRS, empieza ya a bloquear la célula, hace más difícil que tenga automatismo y hace un QRS ancho y empieza a aparecer bloqueos de rama y adicionalmente el PR se prolonga, o sea, genera bloqueos AB grado 1, 2 o 3. Tan así que puede hacer disociación auriculoventricular y tan grave que solamente eh, la auricular no conduzca al ventrículo y hace una sistolia y el paciente fallece. Todo esto paciente con una arritmia de complejos anchos, con un QT corto, T picuda, PR largos, bloqueos, hay que medir el potasio sérico como regla general. Puede o no, pues estar elevado, pero siempre debe incluirse en el algoritmo diagnóstico. Esto para recordar que el potasio elevado pues altera el potencial el reposo y aparte de eso altera la excitabilidad, la fase 4 del automatismo, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando el potasio está bajo? Cuando el potasio está bajo, pues lo que hace es lo contrario, lo que hace es aumentar el QT, prolonga el potencial de acción. Y generalmente al prolongarlo se acompaña en una T que es plana, más bien, e incluso la T se puede invertir con respecto al QRS, se invierte. ¿Listo? Hace el QT largo, puede hacer un descenso rectificado del segmento ST, puede aparecer una onda U prominente, más la onda U normalmente
o habitualmente no es más grande que la onda T, pero en este caso puede estar mucho más grande. Puede hacer cualquier tipo de bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular, finalmente hace una taquicardia ventricular y fallece el paciente. Son los cambios habituales. Potasio bajo es por debajo de 3.5. La hipocalemia severa, la leve es de 3.5 a 3, que generalmente no se acompaña de cambios electrocardiográficos. Entre 2.5 y 3 es una hipocalemia moderada, y una hipocalemia severa es cuando esté por debajo de 2.5. Ese paciente requiere ingreso a unidad de terapia intensiva para paso de catéter venoso central e infusión de potasio a unas dosis elevadas, siempre con electrocardiograma de control y laboratorios de potasio cada 6 horas como mínimo, para poder no pasarse, ¿no? Tampoco pasarse, porque es posible que uno se pueda pasar con la infusión de potasio, entonces requiere monitorización. Y lo otro es que el potasio bajo se asocia a magnesio bajo. Siempre que tengan hipocalemia, chequeen el magnesio, porque si el magnesio está bajo, por más que se le infunda potasio, el paciente no va a mejorar, por un lado, y por el otro, el magnesio bajo también genera arritmias, igual que el mismo patrón del potasio, muy parecido. Con respecto al calcio, el calcio realmente tiene que ver es con el ST. Él se mete con el ST, él no tiene que ver nada con la onda T, ¿correcto? Entonces, segmento ST corto, miren acá, no hay ni siquiera segmento ST. Daría un QT corto, medido por debajo de 350. Aquí vemos otro por debajo de 350. Nótese cómo la onda T comienza al terminar el complejo QRS. Ahí inicia. Ahora, ¿qué pasaría con una hipocalcemia? Con hipocalcemia, calcio bajo, lo que va a hacer es prolongar el QT, lo alarga, pero a expensas del segmento. Ese te lo hace más ancho, ¿correcto? ¿En quién veo yo hipercalcemia? Normalmente en pacientes con cáncer, ¿no? Es lo más común, pero también puede ser por hiperparatiroidismo, ¿no? ¿En quién veo yo hipocalcemia? La hipocalcemia la vemos normalmente en pacientes que se le han extraído las paratiroides por cirugías de tiroides, pues a veces en la extirpación se, se extirpan las paratiroides, y en los síndromes poliglandulares y otras cosas más adicionales, pues que no vamos a ahondar. Ahora, ¿qué es la repolarización precoz? La repolarización precoz es un patrón juvenil de una persona joven, generalmente no tiene aumento del riesgo de muerte, solo en algunos casos seleccionados. Lo más importante es, como ven ustedes acá, el ST en la repolarización, se ve una elevación del segmento ST con un punto I, un punto J supradesnivelado, punto J supradesnivelado. Lo más importante es esta muesca que es la onda J de Osborn. También se habla de hipotermia en esa onda J, pero la verdad, ver un paciente con hipotermia tal vez pues en nuestro país no, tal vez en otros países, en Alaska y otros sí sea frecuente, pero acá no. Si yo veo esto en un electro con esta muesca, lo primero que yo voy a pensar es que es un trastorno de repolarización precoz. Hay que tener esto en cuenta para el diagnóstico diferencial, no solo de alteraciones del potasio electrolítica, sino para la enfermedad coronaria, la isquemia cardíaca. Es muy raro un infarto en un paciente joven de 15, 14 años. Lo más común es que tengan este tipo de alteraciones con la onda J, ¿no? Con un QT corto, con una elevación del ST. Igual amerita hacerle a este paciente un potasio, un calcio, un magnesio, ¿no? Es importante. Hay otro patrón que es de repolarización precoz sin la onda J, es probable, también se puede presentar. Y hay otro patrón que es sin elevación del ST, que eso sí es más que solamente el QT corto, que eso sí ya es un poquito, ese es el que más se asocia, sin elevación del punto J, el que más se asocia a muerte súbita. Vamos a pasar a cuál es el problema con el QT. El QT, porque es importante medirlo aparte de lo que ya lo informamos.
porque independientemente de la alteración que sea, la causa que sea un QT corto, sea un QT largo, sea por electrolitos, sea de causa congénita, sea lo que sea, el problema es que hace esto que se conoce como torcida de puntas. Esto es una taquicardia ventricular, ¿correcto? El último módulo, que es con el grado, cuando les entrego el título del curso de electrocardiografía, vamos a hablar de esto, de este tema. Por ahora, tengan en cuenta que es una arritmia ventricular que se asocia a muerte súbita, o sea, el paciente llega desmayado y si no se toman las precauciones, es muy probable que el paciente fallezca, ¿sí? Eh, Cuando vayan a evaluar un paciente con síncope, es muy importante evaluar el electrocardiograma. Miren que tenga la conducción auriculoventricular bien, que no tenga bloqueo, porque una causa puede ser un bloqueo auriculoventricular. Miren que no tenga alteraciones de la conducción ventricular, o sea que el QRS mida lo que tenga que medir. Y hoy aprendieron que el QT es vital para ver un paciente con síncope. Si usted ve un electrocardiograma completamente normal en un paciente que consultó por desmayo, usted puede estar algo tranquilo, muy tranquilo de hecho. ¿Listo? A menos de que tenga un antecedente muy fuerte. Y dos, tenga muy en cuenta antes del inicio de fármacos, por ejemplo, metoclopramida, macrólidos, em, ranitidina, medicamentos neuropsiquiátricos, amitriptilina y trazodone, la medición del QT. Todos estos medicamentos que acabo de mencionar prolongan el QT más en ancianos cuando se usan medicamentos como la amitriptilina y trazodone y se hospitalizan y tienen muchos medicamentos encima, ranitidina, antihipertensivos. Todo este cóctel de medicamentos puede generar en ese paciente que por ahí se llega con potasio bajo, magnesio bajo o calcio alterado, una arritmia ventricular fatal. Entonces, con paciente hospitalizado, tomen un electro y verifique que el QT es normal antes de iniciar medicamentos. ¿Existen alteraciones congénitas del QT? Sí. Y es bueno que en pacientes que llegan jóvenes a su consulta con síncope o desmayo, les pregunta a los familiares o pacientes de mediana edad que tienen esposa si tienen respiraciones agónicas. Estos pacientes tienen un patrón respiratorio de apnea, dejan de respirar y hacen un ruido muy extraño en las noches. Eso quiere decir que está haciendo taquicardias ventriculares en la noche y está entrando y saliendo de la muerte. Tengan eso muy pendiente. Un ejemplo de las alteraciones congénitas: se presentan alteraciones de la corriente rápida del sodio. Acuérdense que la corriente rápida del sodio es vital para la despolarización. Lo que sucede en el síndrome de Brugada, que es el electrocardiograma que ustedes están viendo, es que se cierra prematuramente ese canal de sodio. Y esto va a generar un patrón como el que ustedes ven acá en la flecha, que es un patrón parecido a un bloqueo de rama derecha. Parece ser que la lesión, esto es un electrocardiograma por lo demás normal, estamos en B1, B2 y B3. Parece ser que la corriente eléctrica se dirige hacia esos polos. Si ustedes observan aquí, hay una corriente positiva, es decir, hay una onda que inicialmente se aleja y posteriormente la corriente positiva llega a esas derivaciones. Tiene una morfología de rama derecha, de RS, R'. Tengan en cuenta que esta R' está muy ancha, es de base ancha. No es normal una R' que sea tan ancha, es mucho más pequeña en el bloqueo de rama derecha. Tengan en cuenta que la incursión negativa de la onda T posterior parece una aleta de tiburón. Por esa razón, en las derivaciones B1 y B2 hasta B3 se puede ver esta misma lesión. Este es uno de los patrones, es de hecho el patrón diagnóstico y el más frecuente. Y usted logra observar una elevación del punto J tanto en B1 como en B2 y en forma de aleta de tiburón. Hay otro patrón que es lo mismo, una elevación del punto J, pero en silla de montar. Por lo demás, observen la onda T con incursión negativa hacia el final. Esto en pacientes jóvenes que consulten por desmayo, respiración agónica,
deben prender las alarmas porque puede terminar en taquicardia ventricular como cualquier otra alteración del segmento ST. Si usted tiene este patrón por sí solo no es diagnóstico. El siguiente paso es pasarle un estudio electrofisiológico, hacer un estímulo con fármacos y este patrón tiene que convertirse en ese estudio que hace un cardiólogo electrofisiólogo especialista en eso. eh, Debe convertirse este patrón a este patrón. ¿Existen otras alteraciones del QT congénitas? Sí. Con la sola medición del QT usted obtuvo mucho terreno. Y son síndromes de QT largo congénito, que hay varios tipos, los más comunes son estos tres. Los dos primeros alteran la corriente de potasio, mientras que el tercero la del sodio. Tengan en cuenta que los más comunes son los dos primeros. Tengan en cuenta que todos tres se caracterizan por tener un QT largo. Esa es la condición sine qua non. Y tengan en cuenta que en el tipo 1 hay simplemente una prolongación del QT y que la onda T casi que comienza desde el QRS, o sea, no tiene un ST definido isoeléctrico. Ahora, en el 2, tengan en cuenta que sí tiene un T definido, pero se caracteriza por tener una onda T y una onda U al final, prominente. Y posteriormente, observen la otra que se caracteriza principalmente el tipo 3 por prolongación del segmento ST más que por alteraciones de la onda T. Eso debe estar muy claro. Los síntomas se pueden presentar desmayos con el ejercicio. Otro dato en historia clínica, pacientes que tengan desmayo con el ejercicio, con emociones o que tengan alteraciones con el sueño, jadeos con el sueño o apneas, es muy grave. Otra situación es que estos pacientes se pueden confundir con convulsiones. Se parecen mucho al síndrome de Stokes-Arms, pero tengan muy en cuenta la medición en estos casos, que cuando les llegue a urgencias del QT. La penetrancia se puede heredar 62 y 75% y mire el tipo 3 el 90%. En historia clínica, recuerde que el síncope con el ejercicio es una alteración, un riesgo alto. Hay que dejarlo hospitalizado y estudiarlo. Y el antecedente personal de muerte temprana, si hacen un familiograma en la historia clínica y observan que en primer grado de consanguinidad, háblese de papá, mamá o hermanos, tuvieron muerte antes de los 50 años inexplicada o explicada por causa cardiovascular, es probable que tenga cualquiera de las alteraciones, sea brugada o sea QT largo. Siempre es su práctica médica ante consulta por síncope, lea muy ordenado el electrocardiograma. También existe el QT congénito corto, aparte del largo. Simplemente y sin cansarlos, sepan que el QT corto es por debajo de 350 y ustedes como médico de atención primaria deben pedir un holter, una hormona de la tiroides, medirle los electrolitos, mirar si tiene fármacos que intervienen en el QT y remitirlo a un electrofisiólogo. Es lo que usted debe saber. ¿Todos los síncopes se remiten a electrofisiología? No. Si el paciente no tiene antecedente cardiovascular de interés, el ecocardiograma es normal y no tiene fracción de eyección baja, y el electrocardiograma es por lo demás completamente normal, la mayoría son síncopes benignos. Pero si tiene alguno de esos hallazgos como antecedentes de enfermedad coronaria o de falla cardíaca con fracción de eyección baja o que tengan un electrocardiograma con cualquier anormalidad, eso ya es un dato de alarma y predice que pueda tener un síncope cardiogénico. Ahora, que si tiene antecedente de muerte temprana de algún familiar, que si se presenta el síncope con el ejercicio o con el sueño, también es un alto riesgo. Aquí podemos observar que el QT es corto. Observen esas T tan altas y tan picudas, incluso más altas que la onda R. Esto es completamente anormal. Si no saben qué es, no interesa. Lo más importante es que ya en el video 5 vieron las características de una onda T normales y de solo sin saber nada más saben que ese electrón no es normal.
¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Una vez se les hace todos los estudios que requieren y resultó que tenía un QT largo, un síndrome de Brugada, un QT corto, algo que no se pueda corregir como los electrolitos, por ejemplo, o fármacos con la suspensión del fármaco, el paciente el problema es que muera por una taquicardia ventricular. ¿Eso se puede prevenir? La respuesta es sí, colocando un cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador es similar a un marcapasos, lo pone un electrofisiólogo y llega al ventrículo. Cuando él siente que el QRS se pone ancho, descarga y lo desfibrila al paciente. Recordemos, mida por favor el QT en 3 ciclos cardíacos y promedie cada ciclo cardíaco y divídalo en 3. Corrija el QT con la frecuencia cardíaca con la fórmula, con la aplicación de la calculadora que les recomendé. Si es normal y no hay nada más grande, tranquilos, todo está bien. Pero si es anormal, usted tiene dos posibilidades. Anormalmente corto, chequee las causas. Anormalmente largo, chequee las causas. Si no la recuerda, por lo menos sabe que algo raro está pasando. Pídale electrolitos sodio, potasio, magnesio y calcio principalmente. Piensa en patologías congénitas. Mídale la TSH. Patologías congénitas que el médico de nivel primaria le interesa o cualquier médico que no sea cardiólogo experto, seguro no va a llegar. Lo que hay que hacer es una remisión juiciosa y evite la medicación cardiotóxica y el exceso de fármacos en los pacientes, especialmente en los hospitalizados. Tómele un electro de base y mire qué no le puede poner. Si está contraindicado, simplemente no se pone. Yo creo que con esto usted ya logró el nivel Liam Neeson en electrocardiografía. O sea, si usted sabe y ha llegado conmigo hasta acá y ha sido juicioso y ha hecho sus tareas, con seguridad cuando llegue a la clínica va a estar muy bien. Lo felicito. Repase. Muchas gracias y una feliz